Desde los albores, los insondables caminos y senderos de Galicia siempre han confluido en encrucijadas temidas por viajeros y peregrinos. Hubo un tiempo en que en estos lugares se erigieron una especie de amuletos capaces de espantar el miedo y el maligno. Eran los cruceiros, unas misteriosas cruces de piedra que ostentan casi siempre la imagen de Jesús o rostros desdibujados de niños, quizá los mismos que descansan bajo su suelo sagrado. Había una razón por la que no se les dejaba enterrar en los cementerios. El cura no les dejaba, porque esos niños no estaban bautizados. Eran recién nacidos que morían. Después se enterraban donde había cruceiros, se enterraban bajo las cruces. Eliminado por el Papa Benedicto XVI en el año 2007, el limbo jamás fue un dogma de la Iglesia Católica. No obstante, fue ampliamente empleado como una visión muy restrictiva de la salvación de las pequeñas almas. San Agustín decía que los niños que no recibían el sacramento iban directamente al infierno. Entendiendo que, de hecho, hasta el cambio del Código Canónico de finales de los 80, estaba prohibido enterrar a los no bautizados y a los suicidas en terreno sagrado, la gente buscaba el hecho de acercar dentro de lo posible esos niños que habían podido morir sin bautizar a un terreno en el cual sí estuviera esa influencia sacralizada de la Iglesia. Tales restricciones conllevaban a los parroquianos hasta hace pocas décadas a buscar aquellas cruces de piedra. Había que buscar los cruceiros que estaban en el límite, en el linde de la parroquia, en las afueras, en lugares ocultos, oscuros, en esas encrucijadas de final de camino. ¿Por qué? Porque a esos niños habían que enterrarlos de noche, de alguna manera, de una manera privada y clandestina, ¿no? Porque eran enterramientos de alguna manera prohibidos. No había territorio para enterrar a los no bautizados, pero había que enterrarlos, y la manera era acercarse a esos cruceiros alejados. Excavar la fosa, enterrar a los niños, rezar y luego ocultar ese enterramiento con una losa para protegerlo de que las alimañas por las noches no removieran la tierra fresca y pudieran alimentarse a base del cuerpecito del infante, de la criatura allí enterrada, y para dar seguridad y marcar el territorio donde había ese enterramiento. Era como una lápida oculta. Poco se habla de cómo morían algunos de esos bebés, conocidos popularmente en Galicia como anxinos o angelinos. No siempre eran muertes naturales. Familias numerosas y muy pobres buscaban soluciones drásticas para los niños que nacían con malformaciones o que eran incapaces de alimentar. Era entonces cuando entraban en escena unos oscuros personajes, las bruxas afogadoiras o brujas ahogadoras. Se suele contar que esos niños a los que no se le podía dar cabida en el hogar por ese periodo de hambruna eran recogidos por la noche, a veces metidos en sacos, lo cual nos podría llevar a la leyenda del hombre del saco. Y según la zona o según el lugar, se cuenta que o bien eran asfixiados con la propia tela del saco, con las manos de la bruja, y en los ríos, como tantas veces hemos oído o hemos leído de los gatitos que el granjero deja ahogar y demás. Suena cruel, pero hay que ponerse en contexto. En ese caso, muchos de esos bebés, al no poder acogerse a sagrado y encima, teniendo en cuenta que habían muerto porque la familia no podía atenderlos, eran enterrados en los cruceiros.
Y a día de hoy, en algunos dos cruceiros, todavía pervive esa sensación de que hay apariciones de esas brujas, a veces relacionadas con mujeres enlutadas, o las mujeres enloitadas, que se dice en Galicia. Espectros de mujeres enlutadas que recuerdan a aquellas brujas deambulan por los cruceiros. No todas las almas de los bebés enterrados en los cruceiros han podido descansar en paz. Bajo la cruz de María Pau, en Galdo, se cuenta que yacen los cuerpecitos de dos niños gemelos. Uno fue bautizado y apadrinado antes de morir, pero el otro no tuvo la misma suerte. Cada día, el padrino regresaba al atardecer a su casa y pasaba delante del cruceiro, hasta que... Y una noche, pues escuchó una voz muy profunda que decía algo así como padriño, padriño, padrino, en castellano. Y ante esto, pues se quedó asustado y salió corriendo. Vuelve a pasar después de unos días. Y escucha una discusión entre los dos niños, las dos voces que salían, que decían algo así como non é teu, que é meu. Es decir, no es tuyo, que es mío. Ante esto, se da cuenta que hay una disputa por el padrinazgo. Y ya contesta él mismo a la llamada, diciendo, son dos dous, soy de los dos. A partir de ese momento, curiosamente, las voces callan para siempre y puede ya pasar regularmente por el camino como antes, quedando los niños totalmente en paz. En el lugar denominado Viso, en el concello de Olveira, aún recuerdan los dos bebés enterrados durante la Guerra Civil. El cruceiro, hoy reconstruido, fue destruido por un falangista de una aldea rival en aquellos tiempos de contienda. Según cuenta mi suegro, él tiene dos hermanos enterrados aquí, en la Cruz de la Santa, y debía de haber muchos niños más. Donde los enterraban ponían una piedra, y había muchas alrededor del cruceiro, y en cada piedra un anseliño. Hasta hoy, los vecinos rezan por las almas de los infantes, y también piden algunos favores ante el cruceiro. Las personas que vienen aquí ponen velas, a veces también para las enfermedades que tienen. Dolores de cabeza, de columna, de una pierna. Ponen velas para curarse aquí. Las cruces de piedra de las encrucijadas también servían para combatir a la Santa Compaña, la misteriosa procesión fantasmal que anunciaba una muerte cercana. Y entre las funcionalidades de los cruceros estaría precisamente fijar esas almas que andan sueltas de un sitio para otro a través de los ataques que se pueden dar de ese mundo negativo de noche con la Santa Compaña cuando atacan a los caminantes que van solos por los caminos. Hoy por hoy ya no se entierran más niños bajo estas cruces de piedra, pero siguen siendo un testimonio fidedigno de costumbres y leyendas de tiempos pasados. Y sobre todo, reductos de descanso eterno para las diminutas almas de los desdichados angelinos.